Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá para un estudio más del Ministerio Jesucristo Rey y Señor, para compartir un poco acerca de la palabra de Dios, para analizarla y comentarla y para indagar acerca de lo que Dios tiene preparado para nosotros siempre que estudiamos su palabra. Pero vamos a orar en esta tarde para iniciar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos acercamos a ti rogándote que sea la guianza divina de tu Espíritu Santo la que nos ayude a entender, a comprender y a conocer tu voluntad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos para que esta palabra se vuelva rema, se convierta en realidad en nuestras vidas. Padre, envía una palabra de consolación, una palabra de aliento, una palabra de esperanza para todos nosotros. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la vida de Salomón y ya hemos llegado a un punto en el que casi Salomón está por morir. Pero recuerden que en la clase anterior vimos el gran pecado de Salomón en su vida adulta a raíz de que él toma 700 reinas por esposas y además 300 concubinas. Y dice la escritura, lo leímos y lo platicamos en la clase anterior, que las esposas y las concubinas de Salomón lo inclinaron hacia la idolatría y desafortunadamente Salomón les hizo ídolos o imágenes de sus dioses, entre comillas, a sus mujeres, y él provocó que el pueblo pecara, ¿verdad? Porque lógicamente siempre que se levanta una imagen, el pueblo siempre ha sido o ha estado inclinado hacia la idolatría. Pero vamos a retroceder un poquito porque estábamos en la parte donde Salomón, recuerden ustedes que hace la dedicación del templo y habíamos dicho que había él hecho un sacrificio cuantioso, ¿verdad? De muchos animales. Y eso lo encontramos en el capítulo 8 y verso 63, solo como un dato de todo lo que Salomón sacrificó. Dice el verso 63, y Salomón brindó para la ofrenda pacífica que sacrificó a Yahvé 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Otros de los detalles interesantes del reinado de Salomón es la riqueza que Salomón poseía. Recuerden que hablamos en determinado momento de que lógicamente para construir el templo, Salomón tuvo una herencia de oro y de plata y de dinero de su padre David, pero que él tuvo que agregar a eso mucho más oro y, por ejemplo, madera de los cedros del Líbano para construir el templo, ¿verdad? Y también piedras de canteras que trajeron los bloques para armar el templo. Recuerden que el templo no fue necesario golpear, dice que ya venían todos los bloques de piedra planificado, lo habían planificado previamente los arquitectos. No cabe duda que ya en esa época había arquitectos y ellos construyeron el templo de piedra, pero lo forraron por dentro de oro, ¿verdad? Vamos acá, recuerden que también a raíz de que se dedica el templo, aquí mismo en el verso 65 nos dice la escritura cuántos días duró la fiesta. Recuerden que hablamos también de eso, dice así que en aquella ocasión Salomón y todo Israel con él, y fíjense bien, todo Israel,
con él una inmensa asamblea que acudió desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Celebraron la solemnidad delante de Yahvé, nuestro Dios, por 7 días y aún por otros 7 días más, es decir, durante 14 días. Ya lo habíamos dicho que esa fiesta duró 14 días y que fue para todo el pueblo de Israel. Y habíamos comentado que seguramente se gastaron lo que actualmente serían prácticamente millones de dólares, ¿verdad? Porque imagínense ustedes, fue para todo, absolutamente todo el pueblo. Lo interesante es que ya hablamos acerca de la aparición de Dios a Salomón. A raíz de que Salomón dedica el templo, hay una segunda teofanía, ¿verdad? Que es una aparición de Dios, es una manifestación divina en la que Salomón puede tener algún tipo de encuentro con Dios. La Escritura no dice acá si Dios se le aparece en la forma de Jesucristo, se le aparece en forma de fuego o se le aparece en forma de el ángel de Jehová. Recuerden que Dios adopta diferentes formas. Por ejemplo, en el templo, recuerden ustedes que cuando se está consagrando el templo, recuerden que Dios se manifiesta adentro del templo con su Shekinah divina, y esa Shekinah, recuerden que es una nube, digamos que puede ser una nube blanca, entre comillas, ¿verdad? Una nube, el punto es que Dios se manifiesta con algo que es visible. Por supuesto, ustedes saben que uno puede pasar la mano a través de la nube y no la puede tocar, ¿verdad? Porque la nube está formada de elementos microscópicos, ¿verdad? Como el vapor, que son gotas microscópicas de agua que para nosotros son demasiado pequeñas, ¿verdad? Sin embargo, la nube tiene una característica y es que puede verse. Entonces es una manifestación de Dios, es una teofanía, y Dios se había manifestado en el momento en el que ellos consagraron el templo, recuerden. Pero también acá Dios se aparece a Salomón y le habla. En el capítulo 9 y verso 2 dice: Yahvé se apareció a Salomón por segunda vez como se le había aparecido en Gabaón. Recuerden que hemos dicho que en Gabaón se le apareció y es cuando Dios le pregunta qué quiere o qué desea, y Salomón le pide específicamente sabiduría. Verso 3, y Yahvé le dijo: he escuchado tu oración y tu súplica que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Vean qué interesante, porque esto revela que Dios tiene corazón. ¿Por qué el hombre tiene corazón? Porque Dios dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, aquí mismo la Escritura nos está diciendo que Dios tiene corazón. Entonces, si es un corazón como el nuestro, no lo sabemos, porque nosotros tenemos un corazón que todos sabemos que es la bomba, el músculo que bombea la sangre, ¿verdad? Dios no es de carne y hueso, ¿verdad? Recuerden que ciertamente Cristo se manifestó en carne, o sea, Dios se manifestó en carne y Cristo fue un hombre de carne y hueso porque lógicamente fue dado a luz por la Virgen María. Pero Dios, la Escritura dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Dios deja claro que Él no es de carne. Incluso recuerden que la Escritura dice que la carne y la sangre no heredará el reino de Dios. O sea, cuando pensamos en lo que está allá en la morada de Dios, si es que vamos a llegar allá, no es que yo lo dude, sino que es necesario que tengamos en cuenta que hay diferentes interpretaciones, escuelas de interpretación, diferentes escuelas exegéticas, podemos decir, ¿verdad?, de interpretación acerca de todos los temas bíblicos. Entre ellos, si es que realmente vamos a estar con Dios allá, no es que yo lo dude. Todos los cristianos, la mayor parte de cristianos evangélicos, sobre todo los pentecosteses, creemos que al morir vamos a ir al cielo. El cielo, entre comillas, pensamos que es la morada de Dios,
pensamos que vamos a estar en una mesa donde va a estar Dios, y la Escritura dice que le vamos a ver cara a cara y que le vamos a conocer, y vamos a conocer cómo fuimos conocidos. Pero el punto es que hay otras escuelas de interpretación que no creen precisamente que el hombre vaya a estar allá con Dios. Algunos creen que nunca vamos a ver a Dios, sino que todo va a ser acá en la tierra. Es importante que lo diga porque no es que yo lo crea, sino que ya existen esas formas de interpretación, esas formas de pensamiento, ¿verdad? O de interpretación de la Escritura, que más o menos es parecido a la teología o a la interpretación que le han dado los testigos de Jehová a la Escritura. Como la Escritura habla de cielos nuevos y tierra nueva, entonces, y dice que los justos heredarán la tierra, entonces hay versículos que podrían confundirnos y podrían hacernos pensar que realmente nosotros no vamos a estar allá en los cielos, sino que vamos a estar acá en la tierra. Pero ese no es el tema. El punto es que acá el Señor le está hablando a Salomón y le dice: y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo David tu padre, con integridad de corazón y con rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis decretos. Recordemos que Dios le está hablando acerca del Pentateuco, el contenido del Pentateuco. En este momento no hay más Biblia. Ya en este momento ya murió Samuel, pero no se ha escrito los libros de Samuel. Recuerden que son 2. Y mucho menos se han escrito los libros de Reyes, ¿verdad? Donde se habla del padre de Salomón y donde se habla del reinado de Salomón. Eso se escribe posteriormente. Dice: si guardas, si andas delante de mí con integridad, como anduvo tu padre, y con rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como hablé a David tu padre, diciendo: no te faltará varón sobre el trono de Israel. Pero la condición, recuerden, que es si andan conforme a los preceptos, a los estatutos, a las leyes. Si no, no. Aquí le dice Dios claramente qué va a pasar. Dice: pero si vosotros y vuestros hijos obstinadamente os apartáis de mí y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de vosotros, y os vais y servís a otros dioses. Fíjense bien que claro está aquí el punto de la idolatría. Dios le está hablando a Salomón específicamente de la idolatría, porque Dios ya sabe que Salomón se va a extraviar. Dios ya sabe que Salomón va a ser idólatra al final de su vida. Crea o no crea él en los ídolos, el problema es que complace a sus mujeres, y no puedes tú complacer es un ejemplo, a tu esposa. Si tu esposa, es solo un ejemplo, fuera creyente, como aquí en Guatemala hay muchos santos, entre comillas, e imágenes. Por ejemplo, en Guatemala existe la imagen de Mashimón, ¿verdad? Que para nosotros los cristianos es algo completamente antibíblico, es algo completamente que Dios no acepta, que Dios rechaza, porque Dios rechaza toda forma de idolatría. Entonces, aquí en Guatemala es un ejemplo. Si tu esposa no fuera cristiana y ella creyera en Mashimón y va a donde está Mashimón y le da ofrendas, entre comillas, eso sería completamente contrario a tu fe, siendo tú cristiano. Pero tú no podrías acompañarla a ella y apoyarla a ella en su fe, entre comillas, ¿verdad? En sus creencias, si ella tiene creencias que son completamente contra la palabra de Dios. Tú tendrías que negarte completamente. Incluso desde el principio es aconsejable, por eso lo dice la Escritura, que no se unan en yugo desigual. Dice la Escritura: si tú ya eres cristiano, no es conveniente que tú te cases con una mujer que no sea cristiana, o al revés, si tú ya eres cristiana, no es conveniente que tengas un novio que no sea cristiano, que tenga una religión, digamos, completamente anticristiana o diferente, no sé, tantas religiones que existen. Digamos que tu novio sea musulmán, o que tu novio sea
incluso mormón, ¿verdad? Que aparentemente es otra forma de cristianismo, pero al analizarlo nos damos cuenta que hay muchas diferencias entre la iglesia mormona y la iglesia evangélica. Entonces, Dios les está hablando específicamente de la idolatría. Dice, pero si vosotros y vuestros hijos obstinadamente os apartáis de mí, no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, y os vais y servís a otros dioses y os postráis ante ellos. Si se dan cuenta, Dios está siendo específico con Salomón. Le dice, no te postres delante de otro Dios. No hay que postrarse delante de una imagen. El momento en el que tú te postras o te hincas ante una imagen, estás reverenciándola, estás venerándola, y esto es desagradable a Dios. No debes hacerlo, porque la relación con Dios es por fe. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, si tú quieres realmente tener relación con Dios, solo puedes hacerlo bajo sus condiciones, bajo sus preceptos, bajo sus leyes, ¿verdad? Bajo sus parámetros. Dios es invisible y por eso es que nos fue dada la fe, pero la fe no nos fue dada arbitrariamente. La fe nos fue dada nada menos que por el Señor Jesucristo. Recuerden que Jesús es el autor y consumador de la fe, así que todos los que hemos recibido a Cristo tenemos una fe, un grado de fe que Cristo nos ha dado. Vamos a terminar acá este pasaje. Entonces, haré cortar a Israel de sobre la faz de la tierra que les he dado, y apartaré de mi presencia, fíjense, apartaré de mi presencia la casa que he santificado para mi nombre, e Israel vendrá a ser refrán y escarnio entre todas las naciones, y todo el que pase por esta casa antes sublime se asombrará y se burlará y preguntará, ¿por qué ha hecho así Yahvé a esta tierra y a esta casa? Y responderán, porque abandonaron a Yahvé su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y se aferraron a otros dioses y se postraron ante ellos y los sirvieron. Por eso Yahvé ha traído sobre ellos todo este mal. Si se dan cuenta, Dios les está diciendo concretamente que de nada les va a servir tener un templo, en el caso del templo de Salomón, forrado de oro, de hecho de piedra, un templo bellísimo que ya no existe, ¿verdad? Porque fue derribado. De nada les servirá, incluso, recuerden que adentro del templo estaba nada menos que el arca del pacto. El arca del pacto representa la presencia de Dios, es la Shekinah de Dios. Pero aún estando la presencia de Dios representada por el arca del pacto, Dios va a cumplir su promesa que le está haciendo a Salomón, siempre y cuando el pueblo permanezca en las leyes, en los estatutos, siempre y cuando el pueblo no caiga en la idolatría. Y desafortunadamente ya vimos en la clase pasada que Salomón pecó, Salomón se hizo idólatra. Y vamos a ver hoy más adelante cuál fue la consecuencia de esa idolatría a nivel político. Vamos a ver eso. Ahorita recuerden que la reina de Saba visita a Salomón. Vamos a ver esto porque es increíble, pero creo que ustedes saben que los musulmanes creen que cuando la reina de Saba visitó a Salomón, parece ser que la reina de Saba era una mujer de color, era una mujer de piel negra, y Salomón tuvo relaciones con ella y tuvo un hijo, ella de Salomón. Este hijo de Salomón tiene relación con la religión musulmana, porque para los musulmanes la reina de Saba y Salomón, según los musulmanes, como les cuento, tuvieron un hijo, y para ellos este hijo es parte, por así decirlo, de la genealogía de la fundación de los árabes, ¿verdad? Que sabemos que también eran hijos de Abraham. Recuerden ustedes que Abraham tiene un hijo con Agar, que es Ismael, y recuerden que de Ismael vienen todos los árabes. Así que esta relación entre la reina de Saba y Salomón también resulta que tiene un vínculo con los musulmanes.
Vemos acá, dice, llegó a Jerusalén con un gran séquito, la reina de Saba, ¿verdad? Con camellos cargados de especias aromáticas, oro en gran abundancia y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su mente. Y Salomón respondió a todas sus preguntas y no hubo cosa difícil que el rey no le pudiera responder. Y la reina de Sabá, al ver toda la sabiduría de Salomón y el palacio que había edificado, y los manjares de su mesa y los asientos de sus servidores, y la presentación y las vestiduras de sus siervos y coperos, y los holocaustos que él hacía elevar a la casa de Yahvé, se quedó sin aliento. Y dijo al rey: es verdad lo que oí en mi tierra acerca de tus hechos y de tu sabiduría, y no creía lo que me decían hasta que vine, y mis ojos lo han visto, y he aquí, no se me había contado ni la mitad. En sabiduría y bienes tú superas la fama que había oído. Si se dan cuenta, la reina de Saba escuchó que Salomón era un rey magnífico, era un rey que poseía mucho oro, era un rey rico, era un rey que además era muy sabio, y ella decidió ir a visitarlo. Le llevó regalos, le llevó oro, piedras preciosas, que él realmente no necesitaba, pero como fueron regalos, ustedes saben que siempre se aceptan los regalos. Es interesante que en esta época Salomón ofrece 3 veces al año el sacrificio. Vamos a verlo, eso estaba un poquito antes, ahorita estamos en el capítulo 10, pero vamos a regresar al capítulo 9 y verso 25 solo para ver lo de los sacrificios. Está acá en el 9:25, dice: 3 veces al año Salomón hacía elevar holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que había edificado a Yahvé, y cuando hubo terminado la casa quemaba incienso delante de Yahvé. Si se dan cuenta, 3 veces al año Salomón levantaba sacrificios, ofrecía sacrificios a Dios. Es interesante también que Salomón, como era un Dios, era un rey sabio, él dice la escritura que construyó o mandó construir instrumentos musicales. Esto está en el verso 12, donde estamos en el capítulo 10. Y con la madera de sándalo el rey hizo pilares para la casa de Yahvé y para la casa real, además de arpas, estos son instrumentos lógicamente, y liras para los músicos. Nunca llegó madera de sándalo tal, ni se ha visto hasta este día. Es interesante porque recuerden que el rey David fue un rey que particularmente le puso mucho interés a la alabanza. Recuerden que David tenía cuatro directores de coro, ¿verdad? Que eran, dice la escritura, esto está en Crónicas, pero habla del reinado del rey David, y sobre todo de cómo David instituye el ministerio de alabanza, y esto lo hemos tocado en otras clases, en otros programas, y es muy interesante porque recuerden que en resumen David instituyó 288 cantores y músicos. Eran 288 porque él tenía 12 músicos para cada una de las horas del día, y como son 24, ustedes multiplican 12 por 24 y les da 288. Y esto era lo que David tenía, pero en cada grupo él tenía músicos, cantantes o cantores, y tenía también directores de coro. Es interesante cómo David había establecido el ministerio de alabanza en su reinado. Ahora vamos acá vemos en el verso 23, estamos, vamos a ver, sí, en el 23 del capítulo 10 dice: y el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría, y toda la tierra procuraba estar en presencia de Salomón para oír la sabiduría que Elohim había puesto en su corazón. Y año tras año todos ellos le llevaban su presente, objetos de plata, objetos de oro, vestiduras, armas, perfumes, caballos y mulos. Y reunió Salomón carros de guerra y jinetes, y tuvo 1400 carros y 12,000 jinetes, que situó en las ciudades de los carros y en Jerusalén cerca del rey. Y el rey hizo que la plata fuera en Jerusalén como las piedras, y los cedros como los sicómoros de la Cefela.
Los caballos de Salomón provenían de Egipto y de Coa, que los mercaderes del rey adquirían en Coa al contado. Y cada carro que entraba en Egipto costaba 600 ciclos de plata y cada caballo 150 ciclos. Si se dan cuenta, eso era bastante dinero. Veamos acá acerca del... Ya hemos hablado acerca de que Salomón tenía un trono, el trono era de marfil cubierto de oro. Recuerden que hablamos acerca de que tenía el trono, tenía leones. Vamos a verlo en el 10, solo que el 18 al 20. Vamos acá y vamos a ver cuántos leones tenía. También hizo el rey un gran trono de marfil y lo recubrió de oro refinado. El trono tenía 6 gradas y el respaldo tenía una cabeza de becerro. Y ambos lados del asiento tenían soportes para los brazos y junto a los brazos había 2 leones de pie. Y había igualmente 12 leones de pie, uno a cada lado de las 6 gradas. Imagínense, o sea que había 6 gradas y había 6 y 6. O sea, él puso 12 leones de oro a los lados, 6 y 6 a los lados del trono. Y el trono tenía 6 gradas. Se pueden ustedes imaginar qué imponente era ese trono. Pero vamos a ir más adelante. Acá ya habíamos hablado acerca de que Salomón, precisamente, lo vimos en la clase pasada, Salomón precisamente por acceder a las peticiones de sus esposas, que no eran hebreas, no eran judías, no eran de la nación de Israel, sino que eran de las otras naciones, ellas dice que inclinaron su corazón. Vamos a leerlo en el capítulo 11, inclinaron su corazón a la idolatría. Ahora bien, además de la hija de Faraón, dice 11.1, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas. De entre las naciones que había dicho Yahvé a los hijos de Israel, no penetréis en ellas, ni ellas penetren en vosotros. Si se dan cuenta, aquí está utilizando una palabra que nosotros podríamos decir que no es una palabra que se use actualmente, ¿verdad? Al menos en el lenguaje de las conversaciones públicas o de las predicaciones o por televisión, no se emplea esta palabra. Sin embargo, esta palabra está acá, pero vamos a leer en la Reina Valera cuál es la traducción, qué palabra usa. Dice, había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas. Entonces, si se dan cuenta, ya habíamos hablado. Sin embargo, esta edición, recuerden que es la Stuttgartensia, la Reina Valera traduce la palabra llegarse a una mujer. Y aquí está utilizando una palabra que, al menos en el contexto guatemalteco, es una palabra que se considera vulgar, ¿verdad? Pero aquí claramente dice que no debían penetrarlas. Entonces es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Dice, no penetréis en ellas, ni ellas penetren en vosotros, pues de seguro apartarán vuestro corazón hacia sus dioses. A esto Salomón se apegó apasionadamente, porque llegó a tener 700 mujeres reinas y 300 concubinas que pervirtieron su corazón, pues cuando Salomón era ya anciano, sucedió que sus mujeres hicieron desviar su corazón hacia otros dioses y ya no estuvo su corazón sumiso a la voluntad de Yahvé su Dios, como el corazón de David su padre. Este punto de la vida de Salomón es fatal, es desastroso, y nos preguntamos cómo es posible que el que escribió, recuerden ustedes que Salomón escribe los proverbios, y en uno de los proverbios nos dice el proverbista, que es Salomón mismo, nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios o el temor de Jehová. No es el temor a Dios, ni es el temor a Jehová, sino es el temor de Dios y el temor de Jehová. O sea, Dios es el que pone en nosotros su temor. Él nos enseña a temerle. ¿Por qué? Porque es un Dios real, es el Dios todopoderoso, es un Dios que realmente sí existe, ¿no?
aunque no lo vemos, no lo podemos tocar y aunque no podamos oír su voz audiblemente, tenemos su palabra y tenemos sobre todo la presencia divina del Espíritu Santo que continuamente nos está confirmando que toda esta palabra es inspirada por Él. La Escritura lo dice el apóstol Pablo en la epístola a Timoteo, dice: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Lo más importante es que realmente la palabra de Dios, aunque parezca mentira o aunque parezca algo que puede chocarle a algunas personas, la palabra de Dios realmente no es para todos. Voy a explicar esto. La palabra de Dios está para todos. Todo el mundo puede tener una Biblia. Incluso las Biblias se regalan. Incluso hay Biblias sumamente baratas. Entonces todos pueden adquirir una Biblia, pero el contenido de la Biblia, la Escritura nos está diciendo en la epístola a Timoteo que es para los hombres de Dios, es buena para corregir, instruir, redarguir, a fin de que el hombre, y podemos agregar ahí a la mujer, ¿verdad? El hombre y la mujer de Dios. Entonces, si tú eres de Dios, la palabra de Dios es para ti. Pero, ¿qué pasa con la gente que no acepta lo que dice la Biblia? ¿Qué pasa con la gente que no acepta el cristianismo, no acepta a Cristo, no creen en Cristo, piensan que Cristo era un extraterrestre y tienen muchas teorías conspirativas acerca de Cristo y no creen en Cristo como hay que creer? ¿Y cómo hay que creer? Como la Biblia dice. Recuerden que simplemente dice el Evangelio: el que en él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Entonces ya platicamos acerca de este problema que tuvo Salomón, que fue el de la idolatría. Vamos a leer aquí lo terrible, que ya lo hemos leído, pero dice en el verso 5, esto ya lo leímos: y Salomón anduvo en pos de Astarte. Fíjense bien que aquí dice que él anduvo detrás de Astarte. O sea que no solamente hizo la imagen de esa diosa para sus mujeres que creían de esa forma, sino que él mismo estuvo detrás de esos ídolos. Dice: anduvo en pos de Astarte, diosa de los sidonios, y en pos de Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Se hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahvé, y no siguió plenamente a Yahvé como David su padre, pues Salomón edificó en el monte que está frente a Jerusalén un altar, un lugar alto, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Eso ya lo leímos, pero es importante porque aquí nos está diciendo la Escritura que Salomón pecó de idólatra. Él fue detrás de esas imágenes que él mismo mandó a construir, mandó a esculpir, y él anduvo detrás de esos ídolos. Es algo incomprensible como un hombre tan sabio, un hombre que después nos aconseja que debemos temer a Dios, debemos buscar el temor de Dios, se aparta de Dios. Pero esa es la realidad. La Escritura no nos oculta nada. Dice, Dios se enoja contra Salomón. Veamos en el 9, del 9 al 13. Vean esto. Estamos en el capítulo 11. Y Yahvé se indignó con Salomón porque su corazón se había desviado de Yahvé, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiera a otros dioses. No sigas a otros dioses. A veces tú tienes dioses o tienes ídolos que no son precisamente imágenes inertes, imágenes de esculturas o de hierro, de yeso o de madera, sino que tú puedes tener un ídolo, como un ídolo a un artista. De hecho, tú sabes que a los artistas les llaman ídolos, porque es solo un ejemplo, ¿verdad? Luis Miguel es el ídolo de la canción de Latinoamérica, y Luis Miguel es el sol de México, ¿verdad? Entonces, la gente admira a Luis Miguel por su voz y por sus conciertos, y puede idolatrar fácilmente la gente, sobre todo las personas jóvenes, las señoritas, pueden caer en idolatría al inclinarse de esa forma hacia un artista, ¿verdad? Sea cantante, sea músico. Pero desafortunadamente aquí vemos que el Señor
se indignó por lo que había hecho Salomón, dice, y le había mandado acerca de esto que no siguiera otros dioses, pero él no observó lo que Yahvé le había ordenado. Entonces Yahvé dijo a Salomón, por cuanto esto ha estado en tu mente y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, de seguro rasgaré tu reino y lo daré a un siervo tuyo, pero por amor a tu padre David no lo haré en tus días, sino que lo rasgaré de la mano de un hijo tuyo, pero no le arrebataré todo el reino, sino que le daré a tu hijo una tribu, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén que yo he escogido. Aquí vamos a ver, porque poco después, cuando ya Salomón está viejo y ya Salomón está a punto de morir, comienza Dios a actuar. Dios mismo actúa contra Salomón por causa de este pecado de idolatría. Vamos a ver esto porque es sumamente interesante. Dice, Dios se enoja y determina quitarle el reino a la descendencia de Salomón. Es lo que estamos leyendo. Veamos en el 13, dice, en el 14, dice, y Yahvé levantó un adversario contra Salomón. Si se dan cuenta, la escritura nos está diciendo claramente que Dios mismo levantó un adversario. No está diciendo que un adversario se levantó. Está diciendo que Dios mismo levantó a ese adversario. Y levantó, dice, Yahvé levantó un adversario contra Salomón. Si lo leemos en la Reina Valera, está en el verso 14, dice, y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad o Hadad, edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Entonces, aquí nos explica cómo fue que este Hadad se convirtió en un líder y luego fue y peleó contra Salomón, contra el pueblo de Israel para obtener el reino. Dice, porque sucedió cuando David estaba en Edom y Joab, general del ejército, había subido a enterrar a los muertos después de haber herido a todos los varones de Edom. Porque Joab y todo Israel había permanecido ahí 6 meses hasta que exterminaron a todos los varones de Edom. Si se recuerdan, hubo un momento en el que David hace guerra contra Edom y mata a todos los varones. Pero aquí pasa que uno de ellos escapa. Hadad había huido a Egipto con algunos edomitas de los siervos de su padre, siendo Hadad todavía un niño. Hadad era hijo del rey de Edom, era un príncipe. Y partiendo de Madián, fueron a Parán y tomaron consigo algunos hombres de Parán y llegaron a Egipto, al faraón rey de Egipto, quien le dio una casa y le asignó alimentos y le dio tierra. Si se dan cuenta, era un príncipe de Edom, se fue para Egipto y el faraón, el rey de Egipto, le dio tierras, le dio comida, lo sustentó. Entonces, lógicamente, este príncipe llegó a la corte del rey de Egipto, que es el faraón, por supuesto, de la época de Salomón, ¿verdad? Y entonces, bueno, el faraón de la época digamos, del final de la vida de David, y más o menos estamos hablando de un contemporáneo de Salomón. O sea, cuando Salomón era niño, este niño también se fue a Egipto. Así que cuando Salomón crece, este otro príncipe edomita también se convierte en un príncipe. Y entonces él es el que va a ser uno de los enemigos, porque hay varios. Y Hadad halló gran favor ante los ojos de Faraón, quien le dio por mujer a la hermana de su esposa. Imagínense, o sea, le dio a su cuñada. El faraón le dio a su cuñada, a este príncipe, la hermana de la reina Tafnes. Y la hermana de Tafnes le parió a su hijo Genubat, a quien Tafnes amamantó en la casa de Faraón, y Genubat estaba en la casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Si se dan cuenta, este príncipe de Edom llegó a ser adulto y se casó con la cuñada del faraón, y nada menos que el hijo de este príncipe estaba entre los hijos de Faraón. Y cuando Hadad supo en Egipto que David había reposado con sus padres y que Joab, general del ejército, había muerto, Hadad dijo a Faraón: permite que me vaya y regrese a mi tierra. Y el faraón le preguntó: pero ¿qué te falta conmigo para que procures irte a tu tierra? Y él respondió: nada, pero de todos modos déjame ir. O sea, este Hadad decidió ir porque lo que quería era recuperar lo que era de él, que estaba en Edom.
Elohim también le levantó como adversario a Rezón, hijo de Eliada, quien había huido de su señor Hadadezer, rey de Soba. Si se dan cuenta, aquí nos está hablando la escritura de los enemigos de Salomón que Dios mismo levanta contra Salomón por el pecado de la idolatría. Este pecado fue en esa época y sigue siendo uno de los pecados que Dios aborrece. La idolatría es toda forma de someterse ante una, digamos, ante una deidad, ¿verdad? Entre comillas, pero con minúscula, alguien que supuestamente la gente piensa que es un dios, como pasa con los dioses de los indios, ¿verdad? De los de la India, o lo que incluso puede pasar con imágenes de Latinoamérica. Ustedes saben que la religión, que ya saben ustedes que para no ofenderlos, el copastor de la familia de Dios la llama la religión popular, ¿verdad? Porque él no quiere ofender a nadie y entonces no se atreve a decir la religión tal, pero dice la religión popular es la religión que usa imágenes. Y nosotros ya sabemos cuál es la religión que usa imágenes, y ellos nos dicen que no adoran esas imágenes, sino que solo las veneran y solo representan a la Virgen María y representan a Jesús y representan a los apóstoles y representan a las vírgenes, pero resulta que son miles de imágenes, porque son miles de vírgenes, son muchos, son cientos de apóstoles, cientos de mártires, y entonces resulta que esta religión popular tiene muchísimas imágenes y están prohibidas las imágenes por la palabra de Dios, aunque este no es el tema. Pero el punto es que aquí Dios nos está mostrando que Él mismo levanta a los enemigos. Dice, es interesante porque vamos a pasar del 15 al 39, porque aquí es donde sucede cómo reparten las tribus a raíz de que Dios interviene contra Salomón, contra el reino de Salomón, por causa del pecado de Salomón. O sea, que como decimos en Guatemala, el que paga los platos rotos no es Salomón, porque el Señor le dice a Salomón, ya lo leímos, que durante su vida, durante su reinado, Él no lo va a castigar, sino va a castigar a sus hijos. Recuerden que la Escritura es clara cuando dice que Dios dice que bendice hasta la hasta la cuarta generación de los que lo aman, pero castiga hasta la 10ª generación de los que le aborrecen. Es tremendo. Y en este caso, Salomón era un rey puesto por Dios, era un rey que originalmente había construido nada menos que el templo para Dios, y sin embargo, al final de su vida, Salomón se tuerce. Salomón, increíblemente, la sabiduría parece ser que no la empleó en cuestiones espirituales, y él se dejó engañar por sus mujeres y de alguna forma terminó siendo idólatra. Es algo incomprensible, pero pasó. Entonces, dice acá, vamos a ver aquí en otro, vamos a acercarnos al verso 39, vamos a ver, está aquí haciendo un resumen acerca de, y esta fue la causa por la que se alzó su mano contra el rey. Está hablando de Jeroboam. Dice también Jeroboam, bien hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre era una mujer viuda llamada Serúa, se rebeló y alzó su mano contra el rey. Aquí estamos viendo otro de los enemigos de Salomón, que se llama Jeroboam. Y esta fue la causa por la que alzó su mano contra el rey. Ahorita nos va a decir por qué. Salomón estaba edificando la fortaleza y reparando la brecha de la muralla de la ciudad de David, su padre. Y este Jeroboam era hombre esforzado, y viendo Salomón que el joven era eficiente, lo puso a cargo de todos los trabajos de la casa de José. Y en aquel tiempo aconteció que Jeroboam salió de Jerusalén, y en el camino encontró al profeta Ahías Silonita. Fíjense que aquí está la participación de un profeta. Es interesante porque todos los profetas son de Dios. En este tiempo estamos hablando de un profeta hebreo. Entonces es un profeta de Dios. Dice, Jeroboam encontró en el camino al profeta Ahías Silonita,
y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí, lo rasgó en 12 trozos y dijo a Jeroboam, oigan la profecía, este fue un acto profético, él tenía un manto nuevo, y sin embargo este profeta Ahías lo toma y lo rompe en 12 pedazos porque eran 12 tribus, pero esto era solo simbólico. Miren lo que les dice, lo rasgó en 12 trozos. Y dijo a Jeroboam, toma tú 10 trozos, porque así dice Yahvé, Dios de Israel, he aquí yo rasgo el reino de la mano de Salomón, y a ti te doy 10 tribus. Si se dan cuenta, Dios mismo está enviando al profeta Ahías con Jeroboam y le está otorgando 10 de las 12 tribus. Si se dan cuenta, así es como se destruye el reino de Salomón, por culpa del propio Salomón, por la idolatría de Salomón. Así que si viene a tu vida algo malo, si viene una catástrofe, si viene un divorcio, si viene no sé, alguna cosa muy fuerte, debes preguntarte si realmente no será que Dios lo permitió porque tú te apartaste de Dios. ¿No será que tú realmente no estás siguiendo a Dios, no lo estás obedeciendo? Tal vez tú estás siendo indiferente, tal vez tú no recibes a Cristo, rechazas a Cristo, tal vez tú no quieres ir a la iglesia, no quieres leer la Escritura, no quieres creer que Jesucristo vino para que fuéramos perdonados. Y si tú rechazas lo más valioso que hay en esta vida, lo más valioso que hay en el universo, que es la persona de Cristo. Recuérdate que Dios nos compró no con oro o con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, que vale más que todo el oro del universo. No se puede contar cuánto oro haya en otros planetas, en otros sistemas solares, pero te puedes imaginar todo el oro que hay en la tierra no es suficiente comparado con el valor de la sangre de Cristo. Y Dios nos compró, nos redimió con la sangre de Cristo. Dice que no fue con oro ni con plata. Entonces aquí vemos que hay otro enemigo de Salomón. Dice, pues él tendrá, dice, yo rasgo el reino de la mano de Salomón, y a ti te doy 10 tribus. Eso es lo que le dice Dios a través del profeta Ahías. Pues él tendrá una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo escogí entre todas las tribus de Israel, porque me han abandonado y se han postrado ante Astarte. Aquí le dice la razón, si se dan cuenta, no solamente Salomón, sino que el problema es que Salomón inclinó al pueblo a ser idólatra, y eso es terrible, es un pecado terrible. Dice, porque me han abandonado y se han postrado ante Astarte, está hablando en plural, diosa de los sidonios, ante Quemos o Quemos, dios de Moab, y ante Milcom, Dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto ante mis ojos y guardar mis estatutos y mis decretos como David su padre. Pero no quitaré de su mano todo el reino, porque lo he puesto como gobernante todos los días de su vida por amor a mi siervo David, al cual yo elegí y el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos. Si se dan cuenta, por David, por amor a David, es que el rey Salomón está recibiendo, por así decirlo, este beneficio. Ya casi se nos acaba el tiempo, solo vamos acá a la muerte de Salomón, que está en el verso 41 al 43. Dice, los demás hechos de Salomón, todas las cosas que hizo y su sabiduría, no están escritos en el rollo de las crónicas de Salomón. O sea que hay un libro de las crónicas de Salomón. Seguramente es el libro de crónicas, porque recuerden que así se llaman los libros de crónicas, y son dos: Crónicas, primero de Crónicas y segundo de Crónicas, y vuelven a hablarnos acerca de David. Es importante, y vamos a llegar a un momento en el que vamos a analizar estos libros, pero está en los libros de Crónicas. Dice las Crónicas de Salomón: los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años, y Salomón durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David su padre, y Roboam su hijo reinó en su lugar. Entonces hemos llegado ya al final del análisis de la vida de Salomón, y desafortunadamente nos encontramos con un rey que tuvo un esplendor tal que ningún rey de su época, esto pasa más o menos 950 años antes de Cristo. Recuerden que el libro de Reyes, dicen los biblistas de la Reina Valera,
que fue escrito, el libro de Reyes fue escrito entre el año 640 y el 550. O sea, fue escrito mucho en un periodo posterior, ¿verdad? No fue escrito en esa época. Pero ya sabemos que más o menos el rey David vive unos 1000 años antes de Cristo. Y lógicamente su hijo Salomón, que ya es un hijo de su vida madura, más o menos nace como en el 945. Entonces más o menos son unos 950 años antes de Cristo lo que Salomón reina. Desafortunadamente se nos ha ido el tiempo, pero ya vamos a empezar. Para la próxima clase vamos a analizar los libros que escribe Salomón. Recuerden que Salomón escribe en primer lugar el libro de Proverbios, que es el que vamos a entrar. Y aquí es increíble, pero los biblistas en relación al libro de Proverbios sí nos dan la fecha de escritura. Dice entre el 1000 y el 700 año antes de Cristo. Entonces es un rango de 300 años, ¿verdad? Que escribe Salomón sus proverbios. Vamos a entrar en la próxima clase a este libro y vamos a orar para despedirnos. Padre, en esta tarde te damos infinitas gracias, Señor, por tu presencia. Te damos infinitas gracias, Señor, sobre todo por esta oportunidad, por este privilegio tan grande de poder hablar tu palabra, de poder leerla, de poder meditar y poder también comentarla, Padre. En el nombre poderoso de Jesús oramos para que los televidentes, donde sea que estén viendo estos programas, puedan recibir una bendición de parte tuya, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, sobre todo, Señor, envía salvación a los hogares de los televidentes. Padre, en el nombre de Cristo, que todos aquellos que no han abierto su corazón a Cristo Jesús puedan en esta tarde y puedan este mismo año, puedan en este mismo mes recibir a Jesucristo. Tú que estás en tu casa o tú que estás en tu trabajo, tú que estás atravesando por problemas serios, pero no has entregado tu vida a Cristo, yo te aseguro que Dios puede obrar varios milagros en tu vida para que tú resuelvas tus problemas, siempre y cuando tú en primer lugar te rindas bajo su poderosa mano, te rindas a la presencia y al nombre divino de Jesucristo. En esta tarde tú puedes abrir tu corazón a Jesucristo y decirle: Señor, perdóname, Señor, yo te recibo en mi corazón, te abro completamente de par en par las puertas de mi vida, de mi alma. Entra en mi ser y cámbiame. Tú puedes pedirle en esta tarde al Señor Jesucristo que se haga real en tu vida, que Él te alcance, que Él te dé su perdón, que Él limpie tu alma con su poderosa y divina sangre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús oramos para que los televidentes puedan tener el testimonio de tu Espíritu Santo divino, Señor, quien reina y quien está en la tierra y quien es santo, 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 desde la eternidad hasta la eternidad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu Santo dé testimonio a los televidentes que esta palabra no es una palabra humana, sino que fue inspirada por tu Espíritu. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que podamos aprender de los grandes errores de personajes tan importantes como Salomón y podamos ser fieles a ti, podamos vivir a ti, vivir delante de ti siempre fieles y siempre por fe. No necesitamos verte porque tenemos la fe que nos ha sido dada por Jesucristo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, para que tú pongas tu mano divina, tu mano sanadora allí en los cuerpos de mis hermanos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Espíritu Santo, clamamos para que tu dedo divino sea puesto en el cuerpo de mis hermanos que están enfermos, aquellos que tienen alguna hernia, aquellos que tienen problemas del páncreas, que tienen diabetes. Padre, en el nombre poderoso de Jesús oramos por aquellos que tienen problemas de su hígado porque han consumido licor durante muchos años y están padeciendo. Padre, haz un milagro poderoso, haz un milagro que solamente tú puedes hacer, Señor. Restaurar el páncreas, restaurar el vaso, restaurar el hígado. Señor, aquellos que tienen problemas cardíacos, Padre, en el nombre
de Jesús estamos pidiendo que el dedo divino de tu Espíritu Santo sea puesto sobre el corazón de mis hermanos y ellos puedan recibir la sanidad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos y te damos gracias infinitas. Amén y amén.